Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con los comentarios con respecto al CCNA3, donde se aborda las redes empresariales, la seguridad y la automatización. En ese contexto vamos a continuar con el módulo 5, donde se aborda la configuración de listas de control de acceso para el protocolo IP versión 4. Como recordaremos, en el video anterior abordamos los conceptos relacionados con las listas de control de acceso, donde mencionábamos aspectos importantes como los tipos de listas de control de acceso que existen. Ya mirábamos que hay listas de control de acceso estándar y extendidas. Las estándares, en el caso de las estándares, hay numeradas y hay nombradas. De igual manera, en el caso de las extendidas, también hay numeradas y hay nombradas. También abordamos la parte de la máscara de wildcard, para qué sirve la máscara de wildcard, cuál es la función que desarrolla en los procesos de filtrado de las listas de control de acceso. También pudimos determinar cómo se ubican o dónde se configuran las listas de control de acceso. Y decíamos que las listas de control de acceso, como solamente desarrollan el proceso de filtrado en base a la IP de origen, entonces se recomienda ubicarla lo más cerca del destino. Y en el caso de las listas de control de acceso extendidas, que son más detalladas en el proceso de filtrado, entonces estas deben ubicarse más cercanas al origen del tráfico. También pudimos identificar dentro de todos los conceptos cuáles son las razones por las que se debe configurar las listas de control de acceso, cuáles son las acciones que desarrolla una lista de control de acceso, que decíamos que son dos. Las listas de control de acceso pueden hacer dos acciones, que son o permitir o denegar. Esas dos funciones desarrollan. Entonces en este video vamos a poder aplicar las configuraciones tanto de listas de control de acceso estándar como extendidas. Y ahí vamos a poder conocer la sintaxis y cuál es el proceso de funcionamiento de una lista de control de acceso, que decíamos que puede estar conformada por varias ACE o varias sentencias. Pueden conformar una lista de control de acceso. Entonces, continuando, en este quinto módulo, el objetivo es poder implementar listas de control de acceso para IPv4 que permitan filtrar el tráfico y proteger el acceso administrativo. Vamos a poder configurar ACL para IPv4, estándares que permitan filtrar el tráfico y así cumplir con los requisitos de red. También utilizar números de secuencia para editar listas de control de acceso IPv4, tanto estándares como extendidas. Y vamos a aprender cómo configurar una ACL estándar que permita proteger el acceso a las líneas BTY de un switch o de un enrutador, y configurar una ACL IPv4 extendida para filtrar el tráfico según los requisitos de la red. Entonces vamos a entrar a la parte de la configuración de listas de control de acceso estándares. Recordemos que en el módulo pasado decíamos, por ejemplo, que una ACL estándar puede identificarse en el caso de las numeradas porque estas pueden contener un número entre 1 y 99. Ese es el valor. Entonces, si yo veo una ACL que tiene un número entre 1 y 99, entonces puedo asumir o reconocer que esa es una ACL estándar. Y también mencionábamos que las ACL estándar o permiten todo el tráfico o deniegan todo el tráfico. Entonces, ¿cómo vamos a crear una lista de control de acceso?
Entonces todas las listas de control de acceso deben planificarse. Al configurar una ACL compleja, se sugiere que se utilice pues un editor de texto y se escriban los detalles de las políticas que se van a implementar. No es pues, si tenemos un equipo en producción, ir de una sola vez a hacer la configuración en la red de producción. Agregar los comandos de configuración del sistema operativo para realizar esas tareas. Entonces, una vez que ya tenemos planificado en palabras qué es lo que queremos que haga o que se filtre a través de la ACL, entonces luego ya la traducimos pues a la sintaxis que nos define el sistema operativo de Cisco para cada una de las sentencias de la lista de control de acceso. También se recomienda pues incluir comentarios como una forma de documentar las listas de control de acceso. Y luego pues podemos copiar y pegar los comandos ya en el dispositivo, ya sea en un switch o en un enrutador. Y probar exhaustivamente pues la ACL para asegurarse de que se aplica correctamente la política que uno pues desea como administrador de la red. Entonces, para crear una lista de control de acceso estándar numerada, entonces estas se configuran desde el modo global. Entonces, desde el modo global, entonces configuramos la access list con el comando access list. Luego viene el access list number, que en este caso pues sería un número que identifica pues a la ACL numerada. Entonces, para este caso, como es una ACL estándar, debe de tener un número entre 1 y 99 o 1300 a 1999. Ese es el valor que debemos incluir. Luego viene la acción. En este caso, en la acción, en dependencia de lo que yo quiera, de la acción que yo quiera aplicar, entonces puedo incluir deny o puedo incluir permit. Una de las dos cosas, no ambas. Y luego podemos incluir pues el parámetro remark con un texto para la documentación, en el caso de que quiera incluir pues una documentación. Si no, pues debería incluir la IP origen con la máscara de wildcard origen. Entonces esa es la sintaxis que tienen las diferentes ACE en el caso pues de una lista de control de acceso estándar. Ahora, si yo quiero eliminar una access list, entonces la puedo eliminar con solo pues aplicar el comando no access list y el número de la ACL. Entonces eso pues elimina la ACL completa. Cuantas sentencias tenga esa lista de control de acceso, entonces va a ser eliminada con el comando no access list y el número pues de la ACL. Bien, entonces vamos a proceder a ejemplificar en el caso pues de la lista de control de acceso. Para eso ya tengo esta topología previamente pues configurada. Entonces, si vamos a crear una lista de control de acceso, lo ideal sería pues que yo defina qué es lo que quiero hacer con esa ACL. Y en este caso pues voy a decir que vamos a crear una ACL estándar numerada. Esta debe ser numerada. ¿Para qué? Vamos a decir para permitir el tráfico que se origina en el host entonces vamos a decir que se origina en el host 172.16.1.13 172.16.1.3 hacia la 10.10 que esta red de aquí
10, 10, 11, 11, 0. 11, 0. Esa va a ser una primera sentencia. Otra sentencia, voy a decir que se debe permitir el tráfico que se origine en 170 en la red 192, 168, que es esta red de aquí, 00, 00, destinado pues a la red 10, 10, 11, 0. Entonces vamos a hacer esa access list. Entonces, de acuerdo pues a las indicaciones, ya tenemos pues palabras, que es lo que queremos con la lista de control de acceso. Entonces pues deberíamos entrar al modo global y desde el modo global pues escribir las diferentes ACE. Entonces en la primera, cuando se desarrolla una access list, estas se configuran de lo general a lo específico. Entonces, ¿qué quiere decir de lo general? Que primero va pues los hosts y luego pues las direcciones IP. Perdón, las direcciones de red. Entonces vamos a hacer la access list. Access list. Entonces luego del comando va el número que identifica la ACL, que en este caso va a ser una ACL numerada estándar. Le vamos a poner el número 10. Luego va la acción. En este caso, en la primera ACE nos dicen permitir el tráfico que se origina en este host hacia esta dirección IP. Entonces, recordemos que la ACL estándar solamente se incluye la IP origen. Entonces le damos permit y vamos a permitir, nos dicen a la 172.16.1.3. Entonces en este caso, como esta es una dirección de host y yo necesito que haya coincidencia con toda la dirección IP, entonces la máscara de wildcard debe ser toda 0. Toda 0. Ahí. Entonces ahí tengo mi primer ACE en la ACL. La segunda nos dicen que es access list. Seguimos en la ACL 10 y también nos dicen permit. Pero en este caso nos dicen que debemos permitir a toda la red 192.168.0.0. Entonces, como esta es una red pleca 24, que es lo que tenemos aquí, pleca 24, entonces la máscara de wildcard debe ser 00255. Entonces toda lista de control de acceso decíamos que incluye un denegar todo de manera implícita, lo que quiere decir que todo lo que no cumpla con este requerimiento entonces va a estar denegado por la ACL. Entonces podemos pues copiar la access list, la sentencia y dónde la vamos a aplicar. Entonces recordemos que el origen es esta de aquí, esta red y esta red de aquí, pero el destino que no está definido en la ACE es esta red. Entonces la recomendación es que esa ACL la coloquemos lo más cerca del destino. Entonces por lo tanto la ACL sería colocada o configurada en el router 3. Entonces nos vamos al modo global y cuando estamos en el modo global pues copiamos la ACL, la sentencia y le damos pegar y ahí ya tenemos la access list, las sentencias que conforman la ACL. Bien.
Entonces si le damos showroom, entonces vamos a ver que aquí al final aparecen pues las sentencias de la ACL. Entonces le podemos dar también show IP access list y aquí me aparece la sentencia. Notemos que al inicio de cada sentencia me muestra un número de línea donde se agregó la ACL. Recordemos que cuando se ejecuta una access list, entonces los paquetes se van comparando de arriba hacia abajo hasta que encuentran una coincidencia. Bien. Entonces de esa manera hemos configurado pues una ACL estándar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero editar una access list o quiero eliminar una ACL? Para eliminarla, entonces no le doy no access list 10. No access list 10, eso la elimina por completo, todas las sentencias. Como se pueden fijar aquí, ya no está la access list. Si yo le doy show IP access list, entonces no me sale nada porque la acabo de eliminar. Bien. Entonces esta misma access list yo puedo editarla de otra forma. Por ejemplo, en el caso de esta primer sentencia, como estamos utilizando la máscara de wildcard en todo cero, recordemos que decíamos que cuando la wildcard es todo cero, la podemos reemplazar por la palabra clave host, pero para reemplazarla la anteponemos a la dirección IP. Entonces esta primera sentencia y esta otra son dos formas de escribir la misma, de especificar la misma cosa, la misma función, hacen la misma función. Y en este caso pues esta la dejaríamos igual. Entonces tenemos dos formas de escribir pues una sentencia, ya sea reemplazando la palabra host o escribiendo pues la wildcard toda cero. Entonces la vamos a volver a ingresar. Vamos al modo global. Las puedo escribir en este caso o las puedo pegar ahí ya. Ahí las tengo. Entonces le damos show IP access list y ahí me aparece la ACL configurada. Entonces de esa manera pues configuramos una ACL. Bien. Bien, ahora vamos a configurar pues una ACL con nombre, una ACL estándar nombrada. Entonces para crear una ACL estándar nombrada utilizamos el comando IP access list estándar y el nombre que le vamos a asignar a la ACL. Entonces los nombres de la ACL son alfanuméricos, lo que quiere decir que distinguen en mayúscula, minúscula. Si yo voy a poner una ACL que se llame tráfico, si lo pongo en mayúscula y luego quiero hacer referencia a esa ACL pero lo pongo en minúscula, el nombre tráfico, entonces serían dos ACL diferentes. Entonces cuando creemos una ACL, si el nombre lo ponemos en mayúscula, pues debemos hacer referencia a ella siempre con el nombre en mayúscula, porque se distinguen pues las letras de mayúsculas y minúsculas. Bien, aunque no es necesario que la ACL pues tengan los nombres en mayúsculas, pero esto pues permite destacarlas y por eso pues la recomendación es que siempre los nombres se escriban en mayúsculas. Entonces para crear una ACL estándar, entonces podemos utilizar el comando IP access list estándar, luego el nombre que le vamos a poner a esa access list, como por ejemplo en este caso IP access list estándar y el nombre que es no access.
Entonces cuando le damos esta sentencia, le damos enter, entonces vamos a entrar a un modo de configuración que se llama config std nacl, o sea, configuración de lista de control de acceso estándar nombrada, y allí podemos especificar pues los comandos que se van a agregar. Bien, entonces podemos hacer las dos cosas. Entonces, una vez que hemos configurado las diferentes sentencias o ACE, el siguiente paso en la configuración de una ACL estándar es vincular esa access list a una interfaz o aplicar la ACL en una interfaz. Entonces, para aplicar la ACL utilizamos el comando ipaccessgroup. Recordemos que decíamos que la access list se puede aplicar en una interfaz para controlar el tráfico entrante o para controlar el tráfico saliente. Recordemos que decíamos que cuántas ACL podemos aplicar en un router que tiene dos interfaces configuradas, y con IPv4 y con IPv6 decíamos. Una ACL IPv4 en la salida, una ACL IPv4 en la entrada, una ACL IPv6 en la salida, una ACL IPv6 en la entrada. Entonces, para aplicar la ACL utilizamos el comando pues, ipaccessgroup. En el caso de pues, la ACL, si es una ACL numerada, entonces le decimos ipaccessgroup y el número de la ACL. Si es una ACL nombrada, ipaccessgroup y el nombre. Y a continuación, pues la dirección hacia donde vamos a aplicar la ACL, que sería in para filtrar el tráfico entrante por la interfaz y out para filtrar el tráfico saliente de la interfaz. En el caso de que yo quiera quitar una ACL que ha aplicado en una interfaz, entonces pues tendría que entrar a la interfaz y denegar el comando no ipaccessgroup y luego pues el nombre o el número y la dirección en que apliqué esa ACL. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso esta ACL que tenemos aquí dice que permite filtrar el tráfico desde el host 192.168.10.10 y todos los hosts de la interfaz de salida de la red 192.168.20.0 PLECA24 en la serial 010 en el router R1. Entonces, desde el modo global decimos access list 10, que es el número de la ACL, y en este caso usamos el comando remark para poner un comentario. Dice ACE permit only host 192.168.10.10 to the internet. Y luego access list 10 permit host 192.168.10.10, que es la sentencia. La primera es una sentencia de comentario. La segunda ya es la sentencia o la ACE que va a permitir pues filtrar el tráfico. Y ahí tenemos la access list. Y luego tenemos otra sentencia que dice access list 10 remark ACE permits all hosts in LAN 2. Dice access list 10 permit a la 192.168.20.0 y como es una red de 24 bits, entonces la wildcard es 000255. Bien. Entonces luego pues lo que decíamos, podemos visualizarla con show access list o con show IP access list. Y luego para aplicar la ACL, en este caso nos dicen que la vamos a aplicar en la serial 010. Entonces interfaz serial 010, dentro de la interfaz le decimos ipaccessgroup 10 out para aplicar pues la lista de control de acceso. Y aquí pues tenemos algunos comandos que nos permiten pues hacer esa verificación de la lista de control de acceso. Bien,
Entonces vamos a pasar a nuestra topología de configuración. Entonces hemos creado la access list aquí. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar la ACL? Bueno, como en este caso tenemos dos interfaces donde la podemos aplicar, que según la regla que se deben aplicar lo más cerca del destino. Entonces, si yo la aplico en la serial 001, entonces además de filtrar el tráfico para esta red, también filtraría el tráfico para esta red. Entonces lo correcto sería aplicarla en la gigabit 00 para que solamente filtre el tráfico de esta red, que es lo que nos piden. Entonces para eso entramos a la gigabit 00 y la aplicamos con el comando IP Access Group, en este caso el número de la ACL, que es el 10, porque es una ACL nombrada, y luego pues la dirección. Entonces, como el tráfico se va a originar de aquí, va destinado para acá, o de este host destinado para acá, entonces debe ser tráfico saliente. Entonces le decimos out. Y ahí hemos aplicado la access list. Entonces, si le damos show IP access list, ahí tenemos, nos dice que es una ACL estándar. Show IP access list, vamos a ver interface. Bueno, si hay varias ACL, entonces podría decir la 10, quiero ver la 10. Show access list, aquí también permite. Entonces le damos chorro y entonces aquí puedo ver que la ACL ha sido aplicada en la gigabit 00. Entonces ahora probemos lo que dice la ACL. Entonces en este caso tenemos dos hosts, el 2.2 y el, perdón, aquí debería ser así, perdón, el 2.2. Entonces vamos a editar la ACL, porque yo puse a editar la ACL. Entonces aquí vamos a aprovechar para editarla de una sola vez. Si yo quiero editar una ACL, entonces pues no puedo hacerlo diciéndole no access list, porque en ese caso eliminaría toda la access list. Entonces una manera de editarla sería que yo le dé, bueno, podría hacerlo copiando las sentencias, pasándola al blog de notas aquí, y en el blog de notas pues le doy pues modifico, sería la 2.3, la 2.3 aquí, y para que me la elimine entonces le digo no access list 10. Entonces en este caso pues la voy a eliminar, elimino y luego vuelvo a escribir la sentencia ya correcta. Aquí. Entonces le damos pegar y ahí. Entonces si le doy showroom para verla, entonces voy a ver que ya la ACL pues está editada, se eliminó y luego se reemplazó nuevamente. Esa es una manera de editarla. ¿Sí? Entonces ya lo corregí. Entonces ahora aquí tengo el host 2.2 y el host 2.3. Entonces veamos la función de la ACL, que es lo que nos decían aquí, que deberíamos permitir el tráfico que se origina en el host 172.16.1.3. El 1.3. Perdón, el 2.3 debería ser. Entonces le damos, por ejemplo, ping a la 10.10.11.2, por ejemplo. Vamos a ver. Ese tráfico debería estar permitido.
está, ahí hay comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque esta PC, que es la 2.3, está permitida, según lo que dice la ACL aquí. Permitir al host 172.16.2.3. Ahí. Pero el 2.2, veamos el 2.2, ¿qué pasa con el 2.2? El 2.2 no está contemplado aquí. Entonces ahí me dice Destination Host Unreachable, lo que quiere decir que en este caso pues la ACL está haciendo su función. Entonces este está permitido, pero este no. Ahora veamos, esta red está permitida toda. Todos estos hosts deberían poder llegar a las 10.10.11.2 o a la 11.3. Ahí vemos que hay comunicación. La 11.3. Ahí estamos llegando. Desde este otro host también debe estar permitido, porque en este caso tenemos permitida toda la red. Toda la red está permitida para este host, pero esta red de los servidores, esta red no está permitida. Entonces estos no deberían de poder hacerle bien. Destination Host Unreachable. Entonces ahí vemos pues la función de la access list. Entonces, pero ¿qué pasa con el tráfico que se origina desde ellos? Entonces la ACL solo filtra el tráfico de la salida. Por ejemplo, que pasa la 172.16.2.2. Ya. Entonces el tráfico en este caso está permitido, pero recordemos que el PIN es tráfico entrante y tráfico saliente. Entonces, por lo tanto, cuando viene el PIN de regreso, la respuesta entonces está bloqueada. Por eso es que no la vemos. Pero, por ejemplo, podemos ver la página web que está en este servidor. Este servidor es la 192.168.1.2. Ahí deberíamos de llegar a ese servidor, al 192.168.1.2. Downtime. Entonces, en ese sentido, pues la ACL o permiten todo o te niegan todo el tráfico que se origina aquí. Bien. Entonces esa es una ACL estándar. Bien. Ahora, por ejemplo, veamos qué pasa si yo modifico la ACL, por ejemplo, y le voy a agregar pues access list 10. Le voy a poner un comentario, remark ACL para filtrar tráfico hacia la red 10.10.11.0. aquí. Entonces, si yo le doy show access list, entonces voy a ver que esa sentencia se agrega al final. Cada sentencia que se agrega al final. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si yo quisiera que de toda esta red que permití primero, ahora quiero que denegar a un host de esa red? Entonces voy a decirle access list 10 deny, denegar al 192.168.1.2.
En este caso al host, vamos a poner al host. Entonces aquí vamos a poder comprobar la importancia del orden en que están agregadas las sentencias de una ACL. Como podemos ver, esta sentencia se agregó al final. Y vamos a poder comprobar, pues, aquí podemos ver la ACL. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que se debe denegar el tráfico del host 192.168.1.2. El 1.2. Ay, perdón. Me escribí mal. El 0.2 es que iba a poner. Entonces, otra manera de editar una access list es que yo lo haga con este comando y utilice estas sentencias de aquí. Vamos a ver. Dale show access list. Si se fijan en cuando le doy no me aparece el comentario. Cuando le doy show IP access list, el comentario no se muestra aquí. Bien. Bien. Entonces puedo editar con el comando IP access list estándar, tengo que decirle estándar y el número de la ACL. Entonces entro a ese modo. Entonces aquí puedo utilizar estos números para editar la ACL. Entonces primero le doy no 30 y luego pues si yo le doy to access list, entonces voy a ver que ya no está la 30. Entonces la voy a agregar en la misma línea, en la posición 30. Permit al host 192.168.0.0.2, agregar al 0.2. Entonces si le doy to IP access list, entonces veo que ahí ya lo edité. Entonces esas líneas pues son importantes. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué pasa ahora con este host 0.2? El 0.2 llegaba antes. Vamos a ver. Ahí sigue llegando el 0.2 y siguen llegando los demás a esa red. Siguen llegando. La 10, 10, 11, 2 siguen llegando, pero según lo que tenemos aquí, bueno, era de night. Vamos a verla editar. No, lo que iba a poner es no 30, entonces la más 30 de night, era de night al host 192.168.0.2. Bien, 0.2. Bien, ya la enredé aquí. Bueno, pero vamos a ver. IP access list y ahí le tengo. Entonces, de acuerdo a esto, pues ese host, el 1.2, debería estar denegado. Y aquí está permitido el 0.2. El 0.2 es esta PC de aquí y debería estar denegada. Entonces de allí la importancia del orden de la colocación de la sentencia de la ACL, que debe decir que van de lo general, de lo específico a lo general. Entonces, como primero está esta, y en esta sentencia cae la
la dirección IP 192.168.02, entonces esta sentencia nunca se llega a probar. Aquí al final podemos ver los hits de las veces que se ha evaluado esta sentencia de la ACL o de esta ACE. Entonces vamos a editarla para cambiar el orden, para que podamos ver que el orden es importante. Aquí. Entonces voy a denegar el 30, no 30, la línea 30, y luego esta sentencia que tengo aquí la voy a agregar, pero no en la fila 20, sino en la fila entre la 10 y la 20. La voy a agregar en la posición, en la línea 15, para que pues tenga efecto el resultado que nosotros queremos, que es que este host esté denegado. Entonces si yo le doy show IP access list, entonces ahora veo que la sentencia me aparece antes. Y ahora veamos el 02, vamos a hacerle pin. Entonces vemos que ya está denegado. Entonces el orden es importante al momento de la colocación de la ACL. Entonces aquí ya vemos que ya se está aplicando el filtro de la access list. Entonces eso es importante en la ACL, que pues lo tomemos en cuenta. Bien. Entonces ahora pues vamos a borrar esta ACL que configuramos. Entonces le damos no access list 10 y con eso pues la eliminamos. Y luego pues tengo que también quitar la aplicación que hice en la interfaz, no IP access list 10 out. Entonces ya no debo tener la ACL aquí, entonces ya no la tengo y ya no está aplicada en la interfaz, la access list ya está fuera pues de la. Entonces ahora vamos a hacerla, ya la eliminamos, ahora vamos a hacerla nombrada. Entonces en este caso pues para hacer una ACL nombrada le decimos IP access list estándar y le ponemos pues un nombre. Vamos a poner denegar. Entramos a este modo. Cuando hacemos una ACL estándar, entonces pues ya no empezamos desde aquí, sino que empezamos de la acción. Entonces vamos a decirle permit host, permitir a este host. Recuerden que siempre pues debemos de garantizar pues que la ACL vaya en ordenada de lo general a lo específico. Entonces también pues vamos a agregar el otro host aquí que habíamos puesto ya dentro de nuestra ACL al 192.168.02 y pues a esta red. Y luego pues procedemos a aplicar la ACL en la misma interfaz. Le damos IP access group, el nombre que se llama denegar. Entonces si yo lo pongo en minúscula sería una ACL diferente. Entonces como el nombre lo puse en mayúscula, entonces lo tengo que poner en mayúscula también. Denegar y la dirección, que en este caso pues sería en la salida. Le damos show IP access list y allí podemos ver la ACL numerada nombrada que tenemos aquí. Entonces deberíamos pues
este host, el 1.3 está permitido, 0.2 está permitido. Bueno, no lo denegué, creo. A ver, le puse permit siempre, era denegar. Entonces vamos a editarla. Entonces para editarla le decimos IP access list denegar. Estándar, estándar, aquí. Y luego pues no 20, y luego le digo 20 deny 2 192.168.0.2. IP access list. Entonces ya está editada la línea, que es deny, la acción no era permit. Entonces aquí pues ya vemos que está aplicada. Entonces la misma ACL la hemos configurado de las dos maneras, usando pues una ACL numerada y una ACL pues nombrada en este caso. Y hemos visto pues cómo editar la access list. Bien. Entonces aquí podemos ver pues la ACL, los comandos que nos permiten pues ver la access list, show access list. Si quiero ver solamente filtrado, show room pipe section IP access list, show IP interface serial, y aquí pues se incluye access list, y ahí nos dice si hemos aplicado una ACL. Vamos a ver ese comando. Show IP interface en la gigabit 00. Aquí. Y aquí me dice que hay una ACL que se llama denegar, que está aplicada en la salida, y me dice que no tengo ACL aplicado en la entrada. Ahí puedo ver ese comando, lo que nos muestran aquí, para ver la aplicación pues de una ACL. Bien. Pues la modificación de la ACL, que ya pues mirábamos cómo editarla. Aprendimos que el orden pues es importante en la secuencia que deben llevar las diferentes ACE de la ACL. Entonces aquí nos dice cómo podemos pues editar las listas de control de acceso. Si después de configurar una ACL es posible que deba modificarse. La ACL con varias ACE pueden ser complejas de configurar. A veces la ACE configurada no produce los comportamientos esperados. Entonces puede ser necesario tener que hacer algún tipo de modificación o edición de la lista de control de acceso. Entonces para esto nos dicen que hay dos métodos que se deben utilizar al modificar pues una lista de control de acceso. Puede ser pues utilizar el editor de texto, que es lo que miramos, copiarla, darle no, y luego pues volverlas a escribir las sentencias ya corregidas, y luego pues pasarlas nuevamente a la línea de comando del router. Y la otra es pues que usando los números de secuencia que ya mirábamos, como es la forma de hacer la edición de una lista de control de acceso. Bien. Y se la hace con varias ACE, deben crearse en un editor de texto. Este permite crear o editar la ACL y luego pegarla en la interfaz del router. También simplifica las tareas para editar y corregir una ACL. Para corregir un error en una ACL, copie la ACL de la configuración ejecución y péguela pues en el editor de texto. Aquí le damos chorro, section access list. Selecciono y la copio, la paso al blog de notas. Luego se realice las ediciones o cambios necesarios. Luego elimine la configuración de la ACL. Entonces la elimino con no access list y el número que es 1. Entonces cuando yo le doy no access list 1, entonces cuantas ACE hayan con ese número, todas van a ser eliminadas. Por eso no se puede editar una línea solamente de esta manera.
y luego pues copiar y pegar la ACL editada de nuevo en el router en este caso. Aquí. Entonces aquí pues ya está pues la nueva access list ya corregida. Esa es una manera. Y la otra forma es pues que ya también la mirábamos, es pues usar los números de secuencia que traen la access list. Entonces una ACE se puede eliminar o agregar utilizando los números de secuencia de la ACL. Para esto pues desde el módulo VAL le debemos decir y con el comando IP access list estándar, y si es un número le decimos el número de la ACL, o si es un nombre pues ponemos el nombre. Entonces las instrucciones no se pueden sobreescribir con el mismo número de secuencia que el de una instrucción existente. La instrucción actual debe eliminarse primero con el comando no. En este caso el no 10. No 10, y a continuación se puede agregar pues la ACE correcta utilizando el número de secuencia. Que es lo que nos dice aquí. Tenemos esta ACL que queremos editar. ¿Sí? Entonces le damos IP access list estándar y el número de la ACL. Quiero corregir la línea 10, entonces le doy no 10 y luego le doy 10 deny host 192.168.10.10, y ahí pues ya veo que la línea 10 pues se debe haber corregido, o el cambio debe estar reflejado o aplicado ahí. Bien, en el caso de que sea una ACL con nombre, pues prácticamente el efecto pues sería el mismo, ¿verdad? Le damos IP access list estándar y en este caso pues el nombre que vamos a utilizar. En este caso pues para insertar una línea dice 15 de NAI 192.168.15, y ahí pues ya luego aparece la línea editada aquí en la ACL. Debería aparecer pues en la posición 15, que eso indica pues el orden en que se van comparando las sentencias de la ACE, de una access list. Recordemos que toda access list tiene un denegar implícito. Si no se cumple con ninguna de estas sentencias, entonces por defecto el tráfico va a ser denegado. Bien. Si queremos ver estadísticas de las coincidencias o las veces que se ha comparado una ACE de una access list, entonces podemos usar el comando pues show access list. En este caso muestra las estadísticas de cada coincidencia que ha tenido cada una de las ACE, como pueden ver aquí, que ya les mencionaba en el ejemplo. Pueden ver aquí las veces que ha habido coincidencia o match con esa ACL, con esa ACE. Entonces la ACE de denegación se ha igualado 20 veces y el ACE de permiso se ha igualado 64 veces. Tenga en cuenta que la declaración de NAI implícita no muestra ninguna estadística. Para realizar un seguimiento de cuántos paquetes denegados implícitos se han asociado, debe configurar manualmente el comando deny n. O sea, también para una forma de estar seguro de que siempre hay un denegar implícito, es una buena práctica también pues incluirlo ahí. Ahora si queremos borrar los comandos, las estadísticas, podemos darle clear access list counter. Vamos a hacerlo en el ejemplo que tenemos aquí. Si le damos show IP access list, entonces ahí vemos las estadísticas. Si yo la quiero que se borren estas estadísticas y deben hacer clear counter, le doy. Bueno, aquí no me va a dejar, que no lo tiene. Bueno, clear access list counter. Ahí, ahora sí, show IP access list. Entonces ya vemos que los temporizadores están en 0 nuevamente, que es lo que nos dice aquí. Clear access list counter, para resetear pues o volver a 0 los contadores en este caso. Bien, vamos a finalizar esta primera parte de la configuración de la ACL pues con la configuración de una ACL estándar
para restringir pues el acceso por el puerto BTY. Entonces una ACL estándar puede proteger el acceso administrativo remoto a un dispositivo mediante líneas BTY, implementando pues los siguientes dos pasos. Primero, crear la ACL para identificar a qué host administrativo se debe permitir el acceso remoto y aplicar la ACL al tráfico entrante en las líneas BTY. Entonces se crea la ACL, ya sea nombrada o numerada, y luego pues se aplica la ACL con el comando dentro de la BTY con el comando access class, el número de la access list o el nombre y luego pues la dirección, si es entrante o es saliente. Podemos ver que aquí se aplica de una manera diferente. Cuando es un puerto lógico no se aplica igual que en una interfaz física. En la interfaz física se aplican con el comando IP access group. En un puerto lógico se aplican con el comando access class. Aquí por ejemplo. Dice, en este ejemplo se muestra cómo configurar una ACL para filtrar el tráfico BTY. En primer lugar se configura pues una entrada, dice, de base de datos local para un usuario admin y una contraseña con el nombre con clase. Entonces las líneas BTY en R1 están configuradas para utilizar la base de datos local para la autenticación, permitir el tráfico SSH y utilizar pues la ACL admin host para restringir el tráfico. ¿Qué es lo que hace esto? Creamos el usuario, se crea la ACL estándar y luego pues se permite el tráfico y luego deny end. El resto debe estar denegado y luego pues se aplica, en este caso para Telnet lo están haciendo, access class admin host y en, que es la aplicación pues de la ACL. Entonces, después de configurar la ACL para restringir el acceso a las líneas BTY, es importante verificar pues que funcione correctamente. Para verificar las estadísticas de ACL, ejecute pues el comando show access list. Entonces, la coincidencia en las líneas permit del resultado es producto pues de una conexión, en este caso por Telnet, que es lo que estaba configurado, que se origina desde el host 192.168.10.10. Entonces la coincidencia en la instrucción de NAI debe al intento fallido de una PC a un dispositivo en la red. Aquí. Si algún host que no estaba permitido intentó conectarse, entonces por eso vemos aquí que hay dos match de coincidencias para deny end. Bien, entonces vamos a hacer esa práctica en nuestra topología. Entonces para eso pues vamos a configurar aquí en el router y pues vamos a habilitar Telnet solamente. Entonces le damos line BTY 015, vamos a ponerle class, password class y le decimos login. Podemos hacerlo también basado en usuario, pero en este caso pues lo vamos a hacer así. Entonces en este caso vamos a decir que esta PC, las 4, va a poder administrar este router remotamente, solamente de esta red, solo esta. Y de esta red vamos a decir que el 172.16.2.2, esos dos. Entonces para eso vamos a hacer la access list nombrada, la vamos a hacer. Entonces le decimos IP access list estándar y le decimos filtrar Telnet, la vamos a poner. Filtrar Telnet. Filtrar Telnet. Entonces le decimos permit al host 192.168.04 y también vamos a permitir al host 172.16.2.2 y debemos decir deny end, denegar todo. Entonces una vez que ya tenemos la access list, entonces la aplicamos en la BTY, decimos line BTY 015. Entonces para aplicarla le decimos access class, el nombre que le pusimos a la ACL, que es
filtrar telnet, filtrar telnet, perdón, y le decimos que entrante, y luego pues la aplicamos, perdón, luego pues, bueno, ahí ya la aplicamos, luego pues vamos a verificar. Bueno, el enable secret no le he puesto, enable secret, ponerle Cisco, le hemos aplicado, entonces solo el 1.4 va a poder hacer telnet. Vamos a verlo, hacerle telnet a cualquier IP del router, a la 192.168.0.1. entonces aquí dice connection refused by remote host, eso es la ACL la que me está bloqueando. Vamos a darle aquí show IP access list y aquí ya veo que se aplicó esta sentencia de denegar. Este host es el 4 sí debería estar permitido, telnet a la 192.168.0.1 y aquí sí me deja entrar, enable Cisco, y ahí me conecté remotamente. Entonces de este otro host vamos a darle telnet, vamos a hacerle la 192.168.0.1 y aquí sí me deja conectarme. Conecté, ahí me conecté remotamente a, pero ¿qué IP tiene esta? La 2.2 que está permitido, la 2.2. Este host de aquí es la 2.3, 192.168. Puedo hacerlo con cualquier IP y allí me dice connection refused by remote host, entonces que la ACL pues está haciendo su función. Vamos a darle otra vez y ahí vemos pues las veces que se ha filtrado o que se ha comparado pues esa sentencia de la ACL. Entonces con esto pues damos por finalizado esta primera parte de la configuración de la access list. Espero haya sido de utilidad la información proporcionada en esta primera parte. En un segundo video pues vamos a estar abordando lo relacionado a las listas de control de acceso extendidas.